entonces en este momento a dar inicio a esta temática de seguridad en el taller de máquinas y herramientas o en el laboratorio de máquinas y herramientas. La idea es que discutamos un poquito acerca de las medidas que tenemos que tener en cuenta para que nuestro paso por el laboratorio sea fructífero y obviamente sea seguro, ¿sí? Voy a intentar ir rápido para que en esta hora logremos cubrir todo el tema, todo este tópico. Es un tópico que es bastante de sentido común, pero que no está de más traerlo a colación y tenerlo siempre en cuenta. Lo primero que les quería como recalcar y recordar, la seguridad es una cosa que depende de todos, que depende de que todos estemos presentes, estemos de acuerdo, estemos vigilantes de que todo esté haciéndose de la manera correcta. Uno piensa que las cosas o los accidentes le pueden pasar a otra persona y que nunca le van a pasar a uno. Y realmente no suele ser así. Los accidentes también le pueden ocurrir a uno. Es importante tener en cuenta que cualquier herramienta que vamos a utilizar es una herramienta que puede ser peligrosa, que puede ser o que puede generar un daño o un problema. Bien, siempre es importante tener en cuenta que un accidente no pasa porque sí, pasa por alguna causa, ¿cierto? Bien sea que esa causa tenga que ver con el descuido de una persona y que operó mal la máquina, puede ser que simplemente estaba en el lugar equivocado cuando otra persona estaba cometiendo una imprudencia, o puede ser también que no se haya hecho un mantenimiento adecuado de la máquina y por lo tanto la máquina presente un fallo. Entonces, siempre hay una razón por la cual los accidentes ocurren. No son accidentes que ocurren simplemente por efecto del destino y del azar. No es simplemente cosas ay, pobrecito, es que le tocaba ese día, ¿cierto? Esa no puede ser la filosofía con la que vamos a enfrentar la parte de seguridad en el laboratorio. Tenemos que ser siempre activos y consecuentes. Entonces, para eso es importante que tengamos siempre la ropa adecuada, como les esté mencionando, como les estaba mencionando, siempre trabajar de manera ordenada cuando estemos con una de estas máquinas y no solamente preocuparse por su responsabilidad individual en lo que tiene que ver con seguridad, sino también por la de sus compañeros. Si yo estoy en el laboratorio y me doy cuenta que en la otra máquina tengo un compañero que se está quitando la careta o las gafas de seguridad y aún así sigue operando la máquina, es mi deber detenerme y decirle, hey, ponte las gafas o estás haciendo algo inadecuado y te puedes lastimar, ¿cierto? Y puedes generar un accidente. Entonces es importante tener eso en cuenta. Siempre estar vigilante, siempre estar pendiente. Con la seguridad es como con los niños pequeños. Uno no se puede confiar en que van a estar bien, sino que siempre uno tiene que estar vigilante con ellos para que ellos no se metan en problemas. Y entonces lo mismo ocurre también con las máquinas. Hay que tener cuidado para que al operarlas sea seguro operarlas. Nos vamos a dar cuenta que los monitores pues van a estar siempre constantemente recordándoles que cumplan las medidas de seguridad, pero no está de más que ustedes también, si por ejemplo notan que incluso el monitor está haciéndolo de la manera inadecuada, también llamen la atención del monitor en ese caso, ¿sí? Bien, siempre hay dos clases de seguridad, una que evita que no hayan daños o que no hayan accidentes para los trabajadores y otra para proteger también las máquinas. Obviamente la más importante es que todos los operarios y las personas que estén alrededor estén en una condición segura, que no vayamos a tener accidentes. En el laboratorio, afortunadamente, desde el 2014 que hemos tenido el laboratorio, aunque hemos tenido la coordinación del laboratorio, no hemos tenido accidentes que lamentar. Obviamente hay descuidos y hay cosas como por ejemplo cortes con bordes filosos o quemaduras porque se toca una pieza que está caliente después de que se termina de mecanizar, pero afortunadamente nada que haya requerido que tengamos que llevar a una persona a urgencias o algo así. Aunque de eso les voy a contar un poquito una experiencia en un momento. Dentro del laboratorio, entonces, tenemos que mantener documentos de información como la cédula y el carnet de la universidad. Ustedes saben que la universidad
cuando ustedes pagan la matrícula, les incluyen un seguro. Ese seguro los protege a ustedes, ¿cierto?, de accidentes que puedan ocurrir o de eventualidades que puedan tener mientras están en la universidad desarrollando sus prácticas. Entonces es importante que mantengan con ustedes esos documentos y una vez lleguen al laboratorio, los monitores les van a indicar cuál es el procedimiento para activar, digamos, un protocolo de emergencia, ¿cierto? La universidad tiene una brigada de atención de emergencias. Esa brigada sigue, pues continúa operando en esta pandemia, pero entonces es importante también estar allí siempre pendiente y estar con la información adecuada. Otra de las cosas importantes, y por esto les decía, es ustedes nos deben informar a nosotros, a Brian y a mí, directamente o por medio de los monitores, si tienen algún tipo de condición médica preexistente o si tienen o si están tomando algún tipo de medicación. ¿Por qué les hago énfasis en esto? Hace un par de años tuvimos una experiencia con uno de sus compañeros que estaba viendo el curso. Estábamos en una práctica, en una visita a una práctica de soldadura y el muchacho, pues un muchacho atlético, alto, eh, deportista, por cierto, se fue desvaneciendo. Entonces no supimos qué pasó en ese momento. Lo retiramos del laboratorio. Pensamos que de pronto tenía algún problema, digamos, tenía, digamos, las condiciones o la sintomatología que, que le hacía a uno pensar que de pronto podría ser algo como una hipoglicemia o algo de este estilo, una baja en la presión, pero cuando él finalmente, digamos que logró tener algo de conciencia, porque él perdió la conciencia por un par de minutos, nos informó, nos contó que él sufría de una afección cardíaca, que él tomaba una medicación y que su corazón trabajaba a un ritmo excesivamente lento. O sea, digamos, un corazón normal trabaja entre 60 y 70 pulsaciones. Cuando ustedes hacen ejercicio, cuando uno hace ejercicio, las pulsaciones del corazón se incrementan, pero en este caso, este muchacho tenía una condición que genéticamente hacía que su corazón fuera muy grande y que trabajara muy despacio. Entonces, él tenía cerca de 30 a 35 pulsaciones por minuto y en ese momento, cuando llegó la brigada de emergencias a atenderlo, las pulsaciones que tenía eran de 22 pulsaciones por minuto. Eso hizo que él perdiera el conocimiento. Con él tuvimos que ir a urgencias, ¿cierto? Estuvo hospitalizado por un par de días en la clínica cardiovascular debido a esta condición. Pero entonces, si no lo hubiéramos sabido, o sea, si él nos hubiera informado anteriormente, hubiéramos sabido que tenía esa condición y cualquier cosa que le llegara a pasar, pues sabía uno que directamente, o sea, que no se podía quedar esperando o darle un poquito de agua con azúcar o un confite para que se fuera a recuperar, porque esa no iba a ser el tratamiento. Afortunadamente, eh, no pasó a mayores, no fue nada relacionado con el laboratorio o con la práctica que estábamos realizando, fue simplemente parte de su condición, pero es importante, si por ejemplo alguno de ustedes tiene una condición médica que sea delicada o que tiene que tomar algún tipo de medicina que, por ejemplo, dentro de sus contraindicaciones está utilizar equipos donde tenga que estar con atención vigilante o algo así, nos debe informar. ¿Listo? Bien, respecto a las condiciones y al equipo de cuidado, pues ya lo habíamos mencionado, los lentes de seguridad, que nunca van a reemplazar las gafas recetadas, ¿sí? Y que por tanto, pues por eso tenemos varios tipos, que son los que estamos viendo allí. Unos que se ponen directamente sobre la cara y que se ajustan bien contra la cara, otros que cubren las gafas recetadas y entonces se pueden poner unos encima de los otros. Lo único maluco de los que se ponen sobre las gafas recetadas es que igual pues, va a tener algo de empañamiento. Y más aún cuando estamos utilizando el tapabocas, ¿cierto? Es otra de las cosas que debemos utilizar. Pero particularmente en el laboratorio, pues vamos a tener que tener cuidado con siempre mantener los lentes de seguridad. Es importante también cuando tengamos las caretas, utilizarlas, porque en el laboratorio no solamente vamos a tener partículas, ¿cierto? Yo creo que todos estamos un poco familiarizados con este transporte de aerosoles,
pero en el sentido contrario, de una máquina que está desprendiendo material particulado, es posible que ese material particulado salga despedido a muy alta velocidad, con muy alta temperatura, y que se encuentre con el tejido más delicado que tenemos en nuestro rostro, que son los ojos. Entonces eso hay que protegerlo porque no tenemos sino dos ojos y hay que cuidarlos bastante para que nos duren toda la vida, ¿cierto? No tengamos ningún tipo de accidentes que tengamos que lamentar. En esta presentación pues vamos a tener algo de imágenes perturbadoras, así que de antemano les pido disculpas, pero es importante antes de ir al laboratorio a trabajar que seamos conscientes de los peligros y los riesgos que se pueden tener. ¿Listo? Ahora, nos vamos a encontrar también que no servir los protocolos de seguridad puede ser bastante peligroso. Miren acá, por ejemplo, esos dos operarios, si es que así uno los puede llamar uno, donde su protección visual está dada por una bolsa de plástico o por una caja con agujeritos. Sabemos que, por ejemplo, en un proceso como la soldadura, donde tenemos radiaciones de alta intensidad, no vamos a tener una protección adecuada simplemente perforando agujeros en una caja de cartón. Entonces, es importante que seamos cuidadosos con eso, nuevamente protegernos. Y en este caso, por ejemplo, este otro señor que está manejando allí una máquina que parece ser una pulidora. Las pulidoras utilizan unos discos abrasivos que van girando a altas revoluciones. El problema con esos discos abrasivos es que un mal movimiento, y si no están apoyados de la manera adecuada, puede generar que se vayan a fracturar. Sí, por allí levantaron la mano. Juan Esteban, Por una pregunta. cuénteme, no me diga, profe. Qué pena, sí, Juan. Eh, en la parte pues, ¿se tienen que conseguir las gafas y la careta o cualquiera de las dos? La idea es que tengamos las dos. O sea, las gafas es protección directa sobre los ojos. La careta es más por las condiciones que tenemos en este momento de que debemos mitigar o reducir al máximo la propagación de aerosoles para reducir la propagación de este virus, ¿cierto? Entonces, en el caso de las gafas, es bueno que ustedes cada uno la consigan. Las caretas se las vamos a suministrar y como les comenté hace un rato, la idea es que cada uno tenga su careta, que la guarde, la transporte. No sé si en la universidad en este momento, para este semestre, van a estar habilitados los lockers, entonces de pronto si van a estar habilitados y alguno de ustedes tiene su locker, puede guardarla allí en el locker y no tenerla pues que estar cargando. Pero la idea es que cada uno se haga responsable de esa careta, ¿cierto? Y que al final del semestre, pues si está en buenas condiciones, la retorne y le hacemos el proceso de desinfección. O si está deteriorada o si quiere quedar con ella porque le parece que es bueno tenerla para su protección y su uso, pues simplemente le hace el retorno, digamos, del equivalente al laboratorio. Es más o menos como la metodología que estamos pensando. Andrew. Bueno, y las botas de seguridad no es necesario en este caso. Ya vamos para allá, ya vamos a llegar a la parte de calzado. ¿Listo? Bien, entonces como les estaba contando, respecto a la protección facial es una de las cosas más delicadas que hay que tener en cuenta, ¿cierto? Porque en la parte de vestimenta, pues vamos a estar de algún modo protegidos con la bata o con el overol que estemos utilizando, pero la parte pues generalmente queda descubierta, entonces tenemos que proteger ojos y tenemos que proteger rostro en general. Como les decía, en algunos procesos es bastante peligroso y es importante tener cuidado. Particularmente les estaba mencionando este proceso de mecanizado con los discos de abrasivos, porque son materiales que son muy frágiles, o sea, se pueden fracturar a medida que está siendo operado y han causado muchos accidentes. Nosotros, por lo general, no vamos a tener eh, o no vamos a requerir el uso, pero es importante tener en cuenta que son máquinas, materiales que son peligrosos, ¿sí? Entonces, siempre
estar vigilante y estar muy atento a que una máquina de estas no nos cause accidentes. Con respecto a eso, siempre es importante tener en cuenta no operar máquinas cuando tenemos ropa bastante suelta, ropa que no sea ajustada al cuerpo, porque esa ropa se puede enredar en la máquina que esté en movimiento. También vamos a estar utilizando máquinas donde hay piezas en movimiento, entonces cosas como por ejemplo los anillos, los relojes, nos los debemos retirar al momento de utilizar esas máquinas. Son máquinas que van a tener, digamos, una alta potencia y que la fuerza con la que uno puede retirar la mano no va a ser nada en comparación a la potencia o al torque que una máquina de estas puede llegar a tener. ¿Sí? Si se enreda con un reloj, si se enreda con un anillo, es muy posible que se pierda no el reloj ni el anillo, sino que se pierda el dedo, ¿cierto? Entonces hay que tener mucho cuidado con ese tipo de máquinas, ¿cierto? Muy bien. También hay que tener cuidado con los guantes. Uno pensaría que porque estamos utilizando una máquina, podemos utilizar guantes para no ensuciarnos. No, la idea es que en una máquina herramienta, las máquinas de herramientas las operamos sin guantes, o sea, siempre con las manos descubiertas, con el fin de garantizar que esos elementos adicionales no se vayan a atorar en las piezas que están en movimiento o en los componentes de esa máquina que se están moviendo. Igualmente sucede con el cabello largo. El cabello debe estar recogido, no puede ser simplemente una cola. Para aquellos de ustedes, chicos, chicas, que de pronto tengan el cabello largo, no se recomienda que lo tengan suelto o que lo tengan recogido con, eh, digamos, con mucho cabello en exceso cerca de la máquina. No, la idea es que esté recogido de tal manera que no queden mechones de cabello cerca de las piezas en movimiento. Porque nuevamente, si les coge el cabello, en el mejor de los casos les arranca el pelo un pedazo, como en aquellos videos de hace algunos años cuando hacían el, el reto de la mazorca y el taladro. Yo sé que ustedes saben de qué les estoy hablando. Aquí, respecto a los zapatos, es importante utilizar zapatos cerrados, no necesariamente zapatos de seguridad, pero si los tienen y los pueden emplear, no hay ningún problema. Pues de hecho sería bastante adecuado. Pero con unos buenos zapatos cerrados que protejan de la caída de virutas particularmente, pues vamos a estar protegidos. Se recomienda entonces no ir a mecanizar en sandalias, en chanclas o en zapatos abiertos. La idea es tener siempre zapatos cerrados, zapatos de material, lo que se conoce como zapatos de material, ¿sí? Acá tenemos otro de esos videos algo perturbadores y es un operario de un torno, donde nos damos cuenta que acá hay una serie de procesos y de actividades que están siendo riesgosas. Ustedes podrán inmediatamente notar que está haciendo, ese video ya me lo vi, está haciendo dos cosas que son bastante riesgosas en, en el mecanizado. Una, está mecanizando con, con ropa de manga larga. Y dos, está haciendo un proceso que se llama o que emplea una lija para garantizar el mecanizado. Observen entonces lo que pasa allí. Miren que el pobre tipo casi que fue succionado por la potencia de la máquina y la máquina sigue sin parar y él sigue allí atrapado y pasa el tiempo y nadie se le ha ocurrido parar la máquina y aún hasta que finalmente paran la máquina, al tipo le queda la mano completamente doblada y es bastante cruel, ¿cierto? En este por lo menos uno puede decir salió vivo, no sé cómo le quedaría la mano, pero la sacó barata, como decimos por ahí, ¿cierto? Bien, entonces evitemos
ese tipo de prácticas riesgosas. O sea, no hay necesidad de trabajar con mangas largas, no hay necesidad de utilizar herramientas abrasivas que abracen la pieza. En caso tal de ser necesario, es mejor hacerlo con la máquina completamente detenida, ¿cierto? Entonces, es una de las cosas importantes. Con respecto a al mantenimiento, la limpieza y la desinfección, siempre vamos a tener en cuenta que tener una máquina en buen estado y el entorno de trabajo limpio nunca va a interferir con la seguridad, antes la va a potencializar, la va a beneficiar, porque entonces nos va a permitir identificar cuando hay algo que está fuera de sitio, cuando hay algo que puede ser riesgoso. Entonces, siempre nosotros vamos a terminar las prácticas limpiando las máquinas, ¿sí? Porque nosotros vamos a generar allí una cantidad de virutas, de material. Lo importante es que ustedes, una vez finalicen, hagan la limpieza como tal de la máquina, para que sus compañeros que continúan después, pues la encuentren limpia. Y con las condiciones actuales, pues hay que hacer unas desinfecciones adicionales que ya los monitores les van a indicar. Pero entonces es importante hacer eso a tiempo. Lo otro, las máquinas y las herramientas manuales deben permanecer también limpias, porque como vamos a trabajar con las manos desnudas, virutas o partes filosas que estén en las máquinas se pueden incrustar en la palma de la mano y pueden generar cortes. Otra de las cosas importantes es mantener las virutas limpias. Para eso vamos a utilizar unas brochas que están en cada una de las máquinas, unas brochas con unos recogedores de basura. Entonces limpiamos con esas brochitas, no con trapos. Con esas brochitas recogemos las virutas y ya después de que esté libre de viruta, pues ahí sí utilizamos trapos. También, en algunos casos vamos a tener derrames de lubricante, de aceite. En esos casos vamos a limpiar con trapos o con estopa y vamos a disponer eso en el recipiente adecuado. Enseguida les muestro o les hablo un poquito acerca de los recipientes. Nunca debemos poner las máquinas directamente sobre, perdón, las herramientas o los materiales directamente sobre la máquina, ¿cierto? Uno pensaría, ay, no, pero es que acá tengo la superficie de la mesa para poner allí todos mi plano, mi calibrador, el bolso, nada. No, ninguna de esas cosas la vamos a poner allí. Para eso utilizamos un banco o la mesa de trabajo que tenemos allí dispuesta en el laboratorio. ¿Listo? También es importante mantener el piso libre de regueros de aceite o de grasa que pueden ser peligrosos porque alguien se puede resbalar, ustedes mismos. Y también estar limpiando las virutas que van cayendo al suelo para que no nos vayan a afectar luego, ¿cierto? Para que no nos vamos con esa cantidad de virutas pegadas en la suela del zapato, ni la estemos, ¿cierto? Nos puedan generar accidentes más adelante. Entonces, también limpiamos eso. Con respecto a los equipos y las herramientas, no ponerlas en el suelo, ¿cierto? No poner cosas que puedan obstruir el desplazamiento, que puedan interferir con la ruta de evacuación, que es importante también. Nos vamos a dar cuenta que en el laboratorio tenemos dos accesos, un acceso es una puerta peatonal y un acceso es una cortina de estas enrollables. Entonces, cuando estemos trabajando, vamos a trabajar con la cortina enrollable abierta para que además haya una circulación adecuada del aire, ¿cierto? Pero también es importante tener en cuenta el funcionamiento, pues cierto, que esa misma puerta que tenemos allí es la que nos sirve de salida de emergencia en caso de que haya algún accidente. Entonces también no podemos poner nada que interrumpa el flujo de personas a través de la puerta. Allí en el laboratorio tenemos un compresor de aire. El compresor de aire principalmente sirve a la máquina CNC para algunos de los procesos internos, luego los describiremos con más detalle, pero ese compresor de aire y el aire comprimido no lo debemos emplear para limpiar las virutas. ¿Por qué? Porque cuando utilizamos esa pistola de aire, esas virutas adquieren esa cantidad de movimiento que el aire les está transfiriendo y salen disparadas en cualquier dirección y pueden lesionar a una persona, ¿cierto? O a ustedes mismos. Con respecto a los residuos, acá tenemos una clasificación, ¿cierto? Ustedes ven acá de los residuos. En el laboratorio no tenemos todas las canequitas. Tenemos una caneca para residuos ordinarios, tenemos una para cartón y tenemos una que es combinada en donde tenemos plástico, acero y aluminio.
Y por último tenemos una de residuos peligrosos. En el laboratorio no estamos trabajando con vidrio, entonces no tenemos una caneca de vidrio, ni está permitido consumir alimentos, entonces tampoco vamos a tener una canequita para poner orgánicos, simplemente residuos ordinarios, que es todo lo que es barrido general, papel y cartón, la que es compartida con 3 compartimientos, una de plástico, una de aluminio, una de acero, y una adicional que es de residuos peligrosos. Entonces, en la de residuos peligrosos depositaremos todo lo que tiene que ver con digamos, estopas, trapos que estén contaminados con aceite o con algún tipo de sustancia que puede ser, por ejemplo, inflamable. Entonces, a eso lo mantenemos en esa canica separada. ¿Listo? No sé si quieren que continuemos para que terminemos la presentación o si hacemos otra pausa. ¿Cómo les ha parecido esto con las pausas? Carlos, Falta Julián, mucho para terminar la presentación, o ya casi. espérate, te cuento. Llevamos 20 diapositivas de 34. Siga, profe. Seguimos y terminamos por el día de hoy entonces. Hagamos eso entonces. Sí, yo creo que es mejor. Sin miedo al éxito. Listo. Entonces vamos a terminar esta presentación. Como ustedes ven, no son cosas que, digamos, información que uno no conozca de antemano, son cosas que simplemente vamos a organizar para que el trabajo en el laboratorio sea seguro. Listo. Bien, algunas prácticas importantes para tener en cuenta a la hora de trabajar. Esta es primordial, ¿cierto? Uno es nunca vaya a trabajar con una máquina que usted no sabe cómo se maneja, cómo se opera. Y más importante que cómo se maneja, cómo se para de manera segura, cómo se detiene rápidamente. ¿Por qué? Porque cuando ocurre un accidente, como vimos en ese video, eh, lo más importante es el tiempo de reacción. O sea, reaccionar de la manera adecuada y de la manera eficaz, ¿cierto? Para mitigar los daños. Entonces, lo primero que vamos a hacer la próxima semana que vamos al laboratorio, una vez nos autoricen el ingreso, es precisamente determinar e identificar esas máquinas y ver cómo se prende, cómo se apaga, cuáles son los mecanismos de seguridad que cada una de ellas tiene, dónde, por ejemplo, se apaga el, el sistema eléctrico completo del laboratorio en caso de algún tipo de accidente. Entonces, para que todo eso lo conozcamos. ¿Está bien? Ahora, siempre debemos asegurarnos que todos los guardas y equipos de protección estén adecuadamente dispuestos. Hay algunas máquinas que, por ejemplo, tienen unas puertas. Van a ver que la CNC tiene unas puertas que se cierran y entonces la máquina no va a operar si las puertas están abiertas. En algunos casos vamos a tener unas pantallitas de protección. En algunos casos simplemente la viruta va a ir en todas direcciones, pero entonces tenemos que procurar que el trabajo sea seguro, ¿cierto? Ubicarnos en una posición donde no quedemos en la trayectoria directa de esas partículas que están volando. Lo otro es, vamos a utilizar unas herramientas de corte para remover el material de las piezas, pero necesitamos garantizar que estén adecuadamente sujetas en el sistema que está diseñado para sujetarlas. Si está relativamente suelta, una vez la transmisión de potencia de las máquinas vaya a ejercerse sobre la herramienta se va a soltar y se va a convertir en un proyectil esencialmente. Entonces, siempre utilizar las herramientas adecuadas. Por lo general, vamos a mantener un conjunto de herramientas propia de cada máquina en las cercanías de esa máquina. Ustedes lo van a ver allá, listo, en el laboratorio. Siempre hay que tener cuidado con las manos y con los bordes afilados y con mantener las manos alejadas cuando las piezas están en movimiento. Ya ustedes se imaginarán por qué, ¿cierto? Otra de las cosas importantes es tener cuidado a la hora de medir. Vamos a ver en la próxima clase, vamos a hablar de metrología, vamos a ver que hay muchas formas de verificar las dimensiones de una pieza,
pero todas ellas requieren que las máquinas estén completamente estacionarias. Cuando estamos fabricando la pieza, para garantizar que está dentro de las tolerancias y de los tamaños que estamos esperando, necesitamos garantizar que esa máquina pues, esté adecuadamente o que la pieza esté firmemente sujeta y que la máquina esté quieta, que no vayamos a tener ningún tipo de movimiento porque es otra causa de accidentes. También no tener trapos, nuevamente la ropa que se vaya a enredar en las máquinas, ¿sí? Porque sabemos que las consecuencias pueden ser bastante desastrosas. ¿Listo? Siempre es importante tener en cuenta que junto a cada máquina solamente va a haber una persona que la está operando. Ustedes van a tener el acompañamiento de un monitor cuya misión es verificar que ustedes estén haciendo las cosas de manera segura, tener de pronto la reacción, servirles a ustedes de acompañamiento, porque nunca se debe operar una máquina cuando uno está solo, pero eso no quiere decir que todas las personas que estén cerca de la máquina deban tener la capacidad de estar activando y moviendo botones o palancas o activando la máquina como tal. Solamente una persona debe estar a cargo de eso. Entonces, para garantizar que no hay accidentes, porque de pronto yo estoy midiendo con el calibrador, la máquina estaba parada y a mi compañero le dio por encenderla y me generó un accidente. Entonces, por eso hay que tener mucho cuidado. Siempre hay que garantizar que vamos a recibir los primeros auxilios en caso de que tengamos cualquier tipo de lesión. Como les decía, afortunadamente en estos 7 años no hemos tenido nada que lamentar, salvo cortes y quemaduras, pero aún esas cosas pequeñas deben ser tratadas adecuadamente, las heridas deben desinfectarse para que no vaya a haber complicaciones. A ustedes se les pide también que estén actualizados con el tema de vacunación. Cuando hablamos de vacunas, estamos hablando de vacunas como el tétanos, por ejemplo, ¿sí? Que puede ser una de las cosas que cuando hay accidentes como ese, ¿cierto? Con que generen cortes o quemaduras, lo primero que le dicen a uno en urgencias es que debe reforzar su esquema de vacunación para el tétanos. Entonces es importante, si no estamos seguros, podemos consultar para tener un refuerzo de esa vacuna, ¿sí? No está de más. También tener en cuenta que esas piezas que acaban de ser mecanizadas van a tener filos y van a tener rebabas. Rebabas son rebordes alrededor de cada una de las superficies que acabamos de generar y entonces esos rebabas, esos filos pueden ser peligrosos, pueden ser cortantes. Entonces hay que eliminarlos con una lima, con una lija, con algún material abrasivo para garantizar que no nos produzcan ningún tipo de lesión. Bien, en cuanto a las señales y los avisos, hay unos colores que están, digamos, reglamentados de algún modo y que son ampliamente empleados en la industria. Esos colores son el amarillo, el rojo, el azul y el verde para los diferentes tipos de advertencias que vamos a tener. Entonces, por ejemplo, en el caso del amarillo es para riesgo de peligro, en el rojo es prohibiciones, en el azul es algo que es obligatorio y en el verde información de emergencia. Igual, no todo el mundo tiene la capacidad de discernir colores de la misma manera. Hay personas que tienen dificultades con la visualización de algún color o de alguna gama de colores. Entonces las señales están dadas en ciertas formas geométricas que las hacen posible de diferenciar. Entonces todo lo que es advertencia por lo general viene en forma de triángulos, prohibiciones, círculos con una barra cruzada, obligaciones, círculos y lo que tiene que ver con seguridad, todo en rectángulos. Entonces vamos a ver qué son señales que todos hemos visto en alguna parte o en alguna ocasión. Esta primera, por ejemplo, de señales de prevención, cuando hay algo que es tóxico, cuando hay riesgos eléctricos o cuando tenemos esta última, que de pronto es la menos conocida de todas, es cuando tenemos contacto con sustancias corrosivas. Esta otra, por ejemplo, prohibición para fumar, prohibición para encender fuegos, prohibición para tomar agua. En algunos casos, en algunas, digamos, ciudades apartadas donde no tienen un sistema de agua potable, no es recomendable tomar agua
porque puede ser agua que no tiene un tratamiento adecuado, entonces está prohibido tomar el agua. Igualmente, pues habrá unas señales de obligatoriedad. En el laboratorio vamos a tener también unos carteles donde nos van a indicar qué tenemos que cumplir. Por ejemplo, esta de obligatoriedad, vamos a tener que utilizar en todo momento la protección visual. Esta otra segunda nos indica que es obligatorio el uso de casco. En nuestro caso no tenemos ese peligro, entonces no tenemos esa señal activa. En algunos procesos puede ser adecuado tener la protección auditiva. Y en ese caso, pues entonces se les indicará para que consigan ustedes, pues cierto, uno de estos kits de audífonos que les protejan contra la exposición excesiva. Pero por lo general, pues no vamos a tener ese problema. Ya por último, pues vamos a tener entonces señales que son directamente relacionadas con información como rutas de escape o peligros de caídas o algún tipo de advertencia de este tipo. Y ya, pues ya como para que culminemos, por acá tenía una última lectura que les recomiendo que pueden leer, y es todo lo que tiene que ver con la seguridad, ¿cierto? Muchas de estas normas que les comenté en esta presentación están extraídas de allí de la unidad 4. El libro de CRAR también es uno de los libros que está allí entonces en la bibliografía que les recomendé en la presentación anterior. Y acá entonces tenemos un compendio, simplemente para que ustedes refresquen y repasen su conocimiento al respecto. ¿Listo? Muy bien. Voy a parar la presentación y quedamos entonces pendientes de preguntas que puedan ustedes tener respecto a este tema.